La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En Barcelona y en el Instituto de Cultura para la Mujer de la sección femenina de Falange se dan lecciones de cocina práctica. El cocinero señor Rondisoni va a preparar un pollo a la americana. Hay que preparar los aderezos. Y las alumnas siguen tomando nota. Los dueños de casa no deben impacientarse porque no esté preparada la comida. Como ven ustedes, el problema es más complicado de lo que parece. Y la esposa o la cocinera siempre tienen razón. Sin duda nuestras cocinas han cambiado mucho a lo largo de estas últimas décadas, y no solo por los platos que guisamos, también por quién se pone el delantal en casa y cómo nos referimos a los y las cocineras. ¿Me compro una placa de gas o me compro una placa de inducción? Y yo siempre les contesto lo que me han enseñado a los clientes. Digo, ¿a ti te gusta cocinar o quieres velocidad y quieres tiempo? Entonces, históricamente... Pero es que el debate no solamente ese, también convive con nosotros el de si es mejor una cocina de gas o una cocina eléctrica. Y a pesar de que la vitrocerámica y las placas de inducción parecen haber tomado la delantera en los últimos años, 1 de cada 3 hogares en la Unión Europea continúa a día de hoy utilizando los fogones. Un sistema preferido entre los amantes de la cocina que no está exento de riesgos. Y no estamos hablando solo de la posibilidad de que se produzca un escape de gas o un incendio accidental. Según una investigación reciente de la Universitat Jaume I de Castellón, la contaminación provocada por las cocinas de gas produce cada año más de 2.000 muertes prematuras en España. Juana María Delgado Saborit dirige el Laboratorio de Investigación en Salud Ambiental de la Universitat Jaume I de Castellón. Doctora Delgado Saborit, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar con vosotros. Más de 2.000 muertes al año solo en España. ¿Estamos hablando de cocinas que tienen una mala combustión o es un problema generalizado en los hogares donde se cocina con fuego vivo? Pues es generalizado donde tenemos la combustión, como pasa en las cocinas de gas. No son los escapes lo que hemos estado midiendo. Hemos estado midiendo un gas específico que se produce cuando tienes la combustión, que es el NO2. Entonces hemos cuantificado qué cantidad de NO2 se producía en las cocinas, en las casas, en los hogares que utilizan ese tipo de cocina para cocinar. Y hemos estimado la mortalidad prematura, el número de niños que pueden sufrir asma, también hemos estimado la población total que pueda tener asma, y hemos hecho esa valoración comparando con aquellas cocinas en las que no se utilizan las cocinas de gas para cocinar. Por aclarar, simplemente, estamos hablando de cocinas de gas natural y de gas butano. Sí, es la propia combustión que se produce en las cocinas de gas. Cuando nos referimos a cocinas de gas, efectivamente estamos hablando de cocinas de gas y gas butano. En toda Europa el problema, según el estudio del que ustedes forman parte, es enorme. Unas 40.000 muertes prematuras al año en Europa, que son, para hacernos una idea, el doble de las que producen los accidentes de tráfico. ¿Qué factores han tenido ustedes en cuenta para llegar a una conclusión que podríamos calificar casi de dramática? Bueno, pues lo que hemos tenido en cuenta es, por un lado, tenemos los mapas que recientemente, a principios de este año, sacó la Agencia Europea de Medio Ambiente, en el que sabemos las concentraciones que a pie de calle cualquier ciudadano está respirando por la localización de su propia casa, ¿no? Pues el tráfico, las industrias, eso es la contaminación que tendríamos en las calles. Un estudio del año pasado se metió en 240 casas en 7 países en Europa, la Unión Europea y en Reino Unido, y estuvo midiendo las concentraciones de 3 contaminantes dentro de las casas y fuera de las casas. Y lo separó por casas que tenían cocinas de gas y casas que cocinaban con placas eléctricas, con placas de inducción. Utilizando esos datos de ese estudio en casas reales y utilizando los datos de los mapas de la Agencia Europea de Medio Ambiente, hemos podido modelizar cuáles serían esas hipotéticas concentraciones en una casa en cualquier punto de la Unión Europea y también de Reino Unido. Luego, por otro lado, hay muchos estudios epidemiológicos que han estado evaluando cuál es el riesgo, por ejemplo, de morir prematuramente asociado con respirar NO2, que es uno de los gases que se produce cuando tienes una combustión como la que se tiene en las cocinas de gas. Entonces, utilizando las concentraciones que nosotros hemos modelado dentro de las casas y utilizando ese riesgo que sabemos que existe
por los estudios epidemiológicos, podemos calcular el número de muertes prematuras en cada país que se pueden esperar. Dice usted que han estudiado solamente un gas, el impacto del NO2, corríjame si me equivoco, eso es el dióxido de nitrógeno, ¿verdad? Sí, el dióxido de nitrógeno, efectivamente. Pero las cocinas de gas producen más emisiones de otros componentes, ¿no es así? Sí, efectivamente, las cocinas de gas producen formaldehído, producen benceno, también se producen escapes de metano, incluso aunque no las estés utilizando. Hay algunas cocinas que no ajustan bien y también se producen escapes de metano. Durante la combustión además se produce CO2, que no tiene efectos a priori para la salud, pero tanto el CO2 como el metano pues están contribuyendo también al calentamiento global. Entonces, pues nosotros lo que hemos estudiado es en mortalidad prematura con NO2 porque tenemos un riesgo clave que además se conoce, está documentado en la investigación y podemos utilizarlo, pero una de las limitaciones del estudio, que nosotros además decimos, es que pensamos que esta cifra de mortalidad o de asma pues es simplemente como la punta del iceberg, porque sabemos que hay otros contaminantes que también están asociados con mortalidad prematura que no hemos podido contabilizar. Y también sabemos que hay otros efectos en salud asociados con el NO2 y con esos otros contaminantes que tampoco hemos podido cuantificar, y no los hemos podido cuantificar porque no podemos todavía modelar cuáles son las concentraciones que tendríamos dentro de las casas, o porque en la literatura todavía no hay suficiente evidencia como para decir si el estar respirando esos contaminantes aumenta un 20%, un 8%, un 2%. Entonces, hasta que no tengamos esa investigación, no podemos hacer el cálculo, pero sí sabemos que existen esos efectos en salud. Pero dicen ustedes que tienen modelado, digamos, que podrían saber en cada localidad de Europa cuáles son los niveles de contaminación en las cocinas de las viviendas. No sé si llegan al punto de saberlo, por ejemplo, por barrios. Lo digo porque me pregunto hasta qué punto esta contaminación por las cocinas de gas sea peor en viviendas con poca ventilación y donde se cocina muchas horas. No sé si hablamos de un problema que afecta más a los hogares con bajos recursos, por así decirlo. Pues no tenemos el detalle, en el estudio no lo tenemos, pero sí que se podría estimar y calcular. Pero lo que me estás preguntando, de hecho, te puedo responder porque efectivamente cuanto más tiempo estés utilizando las cocinas de gas, mayor cantidad de NO2 y de otros gases se estará emitiendo en la cocina, en el ambiente interior. Cuanto menos ventilación tengas dentro de las cocinas cuando estás cocinando, eso también hace que los gases que se emitan pues que se queden concentrados. Entonces es muy importante que si estás cocinando con una cocina de gas, cuando cocines que se ventile, que utilices la campana extractora si es que la tienes, o que abras las ventanas para que entre aire del ambiente exterior. O sea, eso es muy importante. Para eso, no te podríamos decir exactamente la concentración a la que llegarías, pero definitivamente tendrías unas concentraciones mucho más altas que en otras zonas en las que uno, o no utilices las cocinas de gas porque entonces no tienes esas emisiones, o dos, en las que sí que se ventile. O sea, abrir las ventanas sería la solución, abrir las ventanas y usar la campana extractora para evitar el vernos afectados por esas emisiones de las cocinas de gas, o aún así también nos podríamos ver afectados. Aún así, nos podemos ver afectados. O sea, si tienes una campana extractora es preferible que utilices la campana extractora. Si no, pues utiliza las cocinas, la ventana. Cuando estás cocinando también te darás cuenta si con la campana extractora es suficientemente potente como para poder limpiar el ambiente, o necesitas además abrir la ventana para suministrar suficiente aire fresco que diluya las concentraciones. ¿Usted ha llegado a comparar en alguna entrevista que he leído la falta de reacción pública, en este caso, a la pasividad inicial que había en la lucha contra el tabaco? ¿Son crisis comparables la del tabaco y la de las cocinas de gas a nivel de salud pública? Pues no deja de ser una combustión que tenemos en casa, que es prevenible en términos, por ejemplo, en efectos del número de niños que sufren asma. Pues sería bastante comparable con los niños que sufren asma asociados al tabaquismo pasivo. No es lo mismo que el fumar directamente, pero sí que se puede comparar en algunas cosas con el tabaquismo pasivo. El problema efectivamente es el desconocimiento, porque si la gente no sabe que tienes dentro de casa ese foco de emisión, pues tampoco vas a actuar. Entonces es muy importante que la gente lo pueda conocer
para que pueda actuar, para que pueda ventilar si tienen cocinas de gas y las están utilizando, para que puedan pensar que cuando tengan que reemplazar esa cocina, pues igual tienen que pensar en alternativas mucho más limpias. Aquellas personas que se lo puedan permitir, pues a lo mejor pueden pensar en cambiar sus cocinas mucho más pronto y desde luego ventilar. Como gobiernos, como políticos, se pueden hacer muchas más cosas, pero de cara a los consumidores, mi consejo sería sobre todo ventilar y cuando se pueda reemplazar la cocina. Entiendo que la gente pues es más tradicional en algunos aspectos y que siempre ha cocinado con cocinas de gas y que prefiere cocinar con cocinas de gas, simplemente también porque tampoco conoce que haya unos riesgos implicados para su salud. Entonces es muy importante comunicar eso, y de hecho una de las políticas que están intentando abogar desde organismos de salud pública a nivel europeo es que se puedan tener un etiquetado en los electrodomésticos, como por ejemplo las cocinas de gas, en el que se informe a los consumidores cuando les van a comprar de cómo de contaminantes son y cuáles son los riesgos asociados a su salud. Es como las cajetillas de tabaco. Antes la gente no sabía nada de los efectos en salud asociados al tabaco y la gente fumaba, pero a medida que se han ido comunicando esos riesgos, la gente pues toma medidas para no fumar. O sea que usted sería partidaria de que si yo voy a una tienda de electrodomésticos y voy buscando una placa de cocina, en las placas de cocina de gas ponga puede perjudicar seriamente su salud. Pues podría, sí, igual que cuando vas a comprar, por ejemplo, una nevera, una lavadora, miras a ver la eficiencia energética y decides en función de eso también, que hay mucha gente, muchos consumidores que lo demandan. Las etiquetas yo creo que serían muy beneficiosas porque estás dando esa información, estás comunicando el riesgo que lleva asociado el poder utilizar ese electrodoméstico, que en este caso sería una cocina de gas. Una última pregunta. Ustedes han estudiado el efecto de las emisiones, de ciertas emisiones de gas en las cocinas, pero claro, en una cocina pienso que también hay, por ejemplo, calentadores de gas, que también puede haber una estufa de gas o un horno de gas. ¿Esto está sumado dentro de ese cómputo de muertes prematuras que ustedes han hecho o deberíamos pensar que la estimación que ustedes han hecho de 400.000 muertes prematuras al año en Europa puede ser aún mucho mayor debido al resto de los contaminantes que aparecen por esos aparatos? Pues efectivamente, por eso decimos que el dato que estamos dando realmente infravalora el impacto en salud que podemos esperar, porque tampoco se han considerado las estufas de gas, no se han considerado los hornos de gas, nos hemos estado centrando en la fuente emisora, lo que serían las cocinas de gas. Entonces, efectivamente, en algunas casas habrán otros aparatos que están conectados al gas que estarán contribuyendo a esas emisiones de contaminantes y, por ende, a los efectos en salud. Juana María Delgado Saborit, directora del Laboratorio de Investigación en Salud Ambiental de la Universidad Jaume I de Castellón. Muchísimas gracias por haberse pasado hoy por el programa para contarnos acerca de esta situación que pasa muy desapercibida en la mayoría de las cocinas de Europa, o al menos una buena parte de las cocinas europeas, y que, sin embargo, como dicen ustedes, tiene un peligro añadido como es el de las emisiones de gases. Muchísimas gracias. Cadena SER. La radio.